¿Cómo están todos? Buenas tardes, ¿no? Horario difícil. Tenemos ahorita un pequeño bajón por ahí por la parte de la comida, pero esperemos que sea de gran interés para ustedes esta presentación del día de hoy. Pues muy bien, mi nombre es Alfredo Godínez Llerena, vengo directamente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, más específicamente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Como ya lo mencionaban por ahí, pues bueno, mi área de especialidad es comercialización de la ciencia y la tecnología. Y pues vengo a mostrarles por aquí un ligero caso de lo que nosotros hacemos en la Autónoma de Nuevo León y directamente, interdisciplinariamente, entre dos de las facultades más grandes de nuestra universidad, que es la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y la Facultad de Medicina, junto con el Hospital Universitario. Si bien lo titulé Alianzas Estratégicas Interprofesionales para impulsar la innovación, y lo que vemos son algunos casos de desarrollo precisamente en estos rumbos, ¿no? Pero, ¿desde dónde comienza todos estos atributos? Para empezar, tenemos una guía, y esta guía es lo que nosotros conocemos a través de los Technology Readiness Level, o los niveles de TRL, que esta metodología diseñada por la NASA nos permite identificar precisamente lo que nosotros contribuimos desde la parte de la generación de una investigación con una idea, y que buscamos la parte del alcance hacia la parte de la generación de un producto directamente hasta el mercado, ¿sí? Entonces, cuando vemos esta parte de guía, a lo que nosotros nos referimos es qué tipo de ideas son las que nosotros podemos llegar a generar que fortalezcan cualquier tipo de entorno. Estamos hablando de diferentes tipos de industria, pero ahorita en este caso en particular en el campo médico. Lo que vemos es que esa parte de pool de ideas, todas provienen de la parte de un desarrollo creativo. Y ese desarrollo creativo lo impulsamos, como bien lo conocemos, desde la parte del hemisferio derecho, con la parte creativa, pero también llevamos el proceso de análisis con el hemisferio izquierdo. Cuando nosotros empatamos los dos elementos, damos pull a la parte de esa generación de ideas que obviamente buscamos que puedan ser atractivas, y es ahí donde vemos la parte de la etapa del proceso creativo, donde nosotros impulsamos esa parte de generación de ideas, pasamos por un proceso que es la parte de incubación, evaluación, y que obviamente vemos todo el sentido desde la iluminación y la implementación de esa idea para que pueda llegar a ser realizable. Posteriormente a eso, realizamos el proceso de innovación, donde nosotros lo que hacemos puntualmente es buscar en las bases de datos de patentes a nivel mundial. Para que nosotros podamos llegar a generar algo que pueda ser atractivo y que obviamente pueda ser protegible, buscamos que cuente con 3 características, lo que nos demanda precisamente el Convenio de París desde 1883. Novedad, que sea nuevo aquí y en todo el mundo. Actividad inventiva, que a nadie más se le haya ocurrido más que a nosotros mismos, y la aplicación industrial, que se pueda llegar a reproducir. Es ahí donde vemos la parte de nuestro proceso y obviamente generamos el resultado, que para nosotros lo vemos la parte de patentabilidad, donde vemos precisamente generar patentes tanto de productos, procesos o métodos, aparatos o máquinas, y buscamos la parte de las 3 características esenciales de la propiedad intelectual en el caso de patentes, que son novedad, actividad inventiva, aplicación industrial, con un tiempo de vigencia de 20 años. Y obviamente buscamos la línea de la comercialización de cada uno de estos resultados, procesos de nuestra capacidad inventiva, ¿ok? Vemos que podemos llegar a generar patentes de productos, como en el caso de maquinarias, equipos, dispositivos. Podemos generar patentes en el campo de los mecanismos y herramientas de montaje, cosas con las que yo puedo interactuar, ¿ok? Y vemos la parte de formulación, y que también esto nos lleva con parámetros específicos. Esos parámetros específicos son los que nos permiten a nosotros tener la posibilidad de la protección, es decir, no me salgo de un parámetro de 4 a 5 porque esos ya están protegidos, pero mi área de óptima es de 2 a 3, entonces eso es lo que vemos como área de oportunidad de protección. Cuando nosotros vemos que ya existe algo muy similar a lo nuestro, vemos entonces las diferencias de la ventaja tecnológica, y esa parte de diferencias las tenemos en cuestión de modelo de utilidad, es decir, el proceso de innovación. Recordemos que tenemos la parte inventiva y tenemos la parte innovadora. Inventiva quiere decir que no existe en ninguna parte del mundo. Innovadora, lo voy a mejorar para hacerlo más útil. Y ahí es donde vemos que solamente ocupamos 2 características. Estas son novedad, que sea nuevo en todo el mundo, y la aplicación industrial. Es decir, eliminamos la parte de la actividad inventiva porque esa ya fue resuelta. Es decir, tomo las cosas, las mejoro y las adapto para que puedan ser atractivas. Con un tiempo de vigencia de 15 años. Entonces, esa última modificación que tuvimos en la reforma de la ley de la propiedad industrial, pues obviamente nos beneficia, ¿no? Anteriormente eran 10 años, ahora tenemos 15, a diferencia en el caso de patente que son 20, con las cuales podemos llegar a utilizarlos como de libre uso a través de una licencia
que obviamente lo podemos llegar a adquirir y que a partir de eso, obviamente está factible para nosotros utilizarlo, ¿no? Ahora bien, de algunos de estos casos creo que ya los conocemos. Algunos de nosotros tenemos este tipo de productos en casa, ¿cierto? Que en este caso es una cortadora de vegetal. Esa cortadora de vegetal, si esa es la parte innovadora, ¿cuál sería la parte inventiva? Podríamos llegar a predecir que a lo mejor es el cuchillo, y no, no es así, es la cortadora de jamón. Nada más que esa no cabe en el cajón de mi cocina, ¿cierto? Lo que tenemos es esto, sí, y no necesita energía eléctrica, es práctico. Podemos tener dimensiones de corte, podemos tener otro tipo de figuras, y cabe en el cajón, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos la parte de las mejoras en cuestión de la innovación. Ahora bien, como les comentaba, ¿de dónde podemos sacar toda esta información o de dónde corroboramos, que tenga la disponibilidad de protección en las bases de datos? Existen diferentes tipos de bases de datos que están disponibles para todos nosotros y nosotros lo que hacemos dentro de nuestra estructura generación de ideas es consultarlo, ya sea en las bases de datos públicas, como en el caso de la Oficina Europea de Patentes, que se encuentra por este lado, en la Oficina Europea de Patentes, en la Oficina Mundial de Patentes, en lens.org, que es una base de datos australiana con acceso público a más de 180 millones de documentos de patente, y ahí es donde nosotros verificamos que nuestro proyecto, nuestra innovación, obviamente cumpla con esos criterios en cuestión de patentabilidad. También buscamos información donde se divulga artículos científicos, ¿okay? Y en esa parte de ahí cotejamos que precisamente cuente con la característica de la novedad, es decir, que no se haya divulgado en ninguna otra parte. Posteriormente a eso, lo que hacemos es el proceso de patentamiento, donde generamos una memoria técnica y obviamente describimos, vemos la parte de que pueda ser funcional para cada uno de ellos a través de prototipado o resultados de investigación, que es lo que nosotros hacemos, y obviamente hacemos la solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, que aquí tiene oficinas en este recinto de Sintermex. Hacemos una línea de captura y pagamos. ¿Qué nos ha generado como esa parte de contribuciones? Muchas de las propuestas que nosotros tenemos, ¿sí?, probablemente no puedan tener razón de existir, dado que no tienen una validación de mercado. Y esa validación de mercado es atractiva porque necesitamos saber que lo que nosotros generamos, alguien lo quiere, pero no sabemos si lo quieren si no lo conocen. Pero no lo podemos divulgar si no lo tenemos protegido, porque si lo divulgamos, la ley es muy clara. Después de divulgarlo, solamente cuento con 12 meses para protegerlo. Entonces, por eso es importante que nosotros impulsemos el proceso, tanto de la parte de la protección de nuestros desarrollos científicos y tecnológicos, resultados de investigación y también el prototipado, y que obviamente busquemos el área de oportunidad de mercado. Pero cuando nosotros empatamos hacia la necesidad de lo que estamos buscando en el campo de la salud, vemos que en realidad lo que es factible para, en este caso, un médico, dentro ya sea una herramienta, un dispositivo que necesita dentro para poder hacer un diagnóstico, un tratamiento, pues lo tenemos validado en ese momento. Así tal cual como lo tenemos un médico, lo pueden utilizar muchos otros más dentro de la estadía. Entonces, dentro del proceso de lo que realizamos, hay una metodología que se llama Innovation Corp. Esta metodología está validada por la National Science Foundation de Estados Unidos, y obviamente lo que nos muestra es una facilidad para poder llegar a generar una empresa de base científica y tecnológica utilizando ese soporte tecnológico. Para poder tener acceso precisamente a esta metodología, de la cual yo soy uno de los instructores certificados, de los únicos 8 que estamos aquí en México, podemos hacer este proceso de validación y es muy práctico poder hablar en todo caso con la industria. Pero no puedo hablar de mi tecnología porque no es una labor de venta. Necesito saber si lo que ellos andan buscando dentro de las orientaciones se empata directamente con mis ideas. Es ahí donde vemos la parte de la metodología aplicable en cuestión de encontrar la parte de oportunidad de mercado. Si es así, nosotros le damos continuidad, ¿ok? Ahora, ¿qué resultados nos va a otorgar en cada uno de ellos? En los últimos 3 años, 4, porque me atrevo a asegurarlo, en estos últimos 4 años, la universidad se ha colocado en la posición número 1 como la de más alto nivel en solicitudes de protección de invenciones. Desde el año 2021, que estábamos saliendo precisamente de la pandemia, pues vemos por ahí los números. En este caso, por ejemplo, para el año 2021 presentamos aproximadamente 78 solicitudes de invenciones por toda la universidad, 101 solicitudes por toda la universidad, de las cuales solamente 69 son de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Para el año 2022 duplicamos precisamente esa numeralia
con 144 solicitudes y propuestas solamente generadas por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Eso le genera todavía un pool de impulso hacia nuestra universidad. Y para el año 2023 bajamos por ahí un poquito, ¿okay? Que obviamente lo vemos, es una parte de sentido con la parte de residuos que tengamos del año 2021, perdón, del año 2022, y lo llevamos en la parte de complemento. Pero seguimos liderando, estamos por encima de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico Nacional. Entonces tenemos 3 años liderándolo, este año 2024 me atrevo a asegurar que nuevamente lo vamos a liderar, y esto es debido a precisamente todo este proceso, pero no lo podíamos hacer posible si no lo tuviéramos desde la parte base, y ahí es donde vemos que desde el año 2021 los diferentes tipos de carreras en el campo de la ingeniería, más dominados por la parte de la ingeniería mecatrónica, nos permite ver esa parte de flexibilidad. Tengo el atributo técnico, pero también tengo la parte de disponibilidad en cuestión de programación y obviamente el hardware, ¿no? Donde vemos aplicado toda esta parte de atributos. Lo mismo para los siguientes años, 2022, 2023, y que obviamente se ven reflejados entre cada uno de ellos. Estos son números completamente reales, ¿sí? Que está dentro del reporte del INPI en cifras, que lo podemos consultar nosotros, es de dominio público, pero también lo que quiero dejar en un reflejo en esto es que son cosas que ustedes pueden llegar a adquirir a través de una licencia. Y esa licencia nos permite a nosotros poder llevar a cabo toda esa parte de ideas, generación desde prototipo y resultados de investigación, a conformar esa empresa, porque al final del día lo tenemos una parte de sólido en validación de mercado, ¿no? Entonces, lo mismo generamos con la parte de estudiantes a través de una certificación, a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el organismo que regula la propiedad intelectual en todo el mundo, y obviamente nos está generando contribuciones de tener hasta este momento 2.857 estudiantes certificados, doblemente certificados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Eso nos hace ver de que en realidad lo que estamos generando pues tiene razón de existir, tiene razón de ser para cada uno de ellos, ¿no? Le da solidez. Ahora bien, lo que hacemos en cada uno de estos, en este cuerpo yo formo parte de un cuerpo académico, que es el cuerpo académico sobre problemas multidisciplinarios de ingeniería. En este mismo lo que vemos es dar esa parte de interacción con los estudiantes y que obviamente puedan tener esa parte de contribución en desarrollar proyectos específicamente en el campo de la salud, y que obviamente vemos que cada uno de estos nosotros los manejamos a través de una plataforma donde nosotros lo que realizamos es un seguimiento par a par para cada uno de estos proyectos. Esto que están viendo por aquí es una gráfica que prácticamente nos habla acerca de diferentes tipos de proyectos que están ahorita realizándose y que obviamente también los estamos viendo que se están validando a través de los departamentos de diferentes áreas del campo médico en el hospital universitario. Entre cada uno de ellos lo que hacemos son, obviamente, este tipo de 17 proyectos, pues obviamente van a la par, algunos van más adelantados que otros, obviamente por la complejidad, y que lo que vemos aquí son en diferentes campos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos las reuniones 1 a 1 con los estudiantes y los departamentos del campo médico, tratamos de empatar precisamente la generación de ideas para que puedan ser funcionales. Lo hacemos obviamente con el respeto y admiración mutuo, bajo la parte de las atribuciones técnicas que cada uno de ellos tienen, y profesores que obviamente cuentan con las disciplinas apropiadas, y que obviamente vemos que el estudiante también empieza a impulsarlo a través de las áreas de oportunidad que vemos en el campo médico. Diálogo constante, obviamente, para la generación de cada uno de ellos, y vamos interactuando, vamos actualizando poco a poco en las reuniones que tenemos con cada uno de los departamentos, ¿no? Lo hacemos hoy en día precisamente con la facilidad de algunos de los beneficios que nos otorgó por aquí la pandemia en la parte en línea para hacerlo flexible, pero también tenemos la parte de la presencialidad. Entonces ahí es donde llevamos la parte de la generación de cada uno de estos. Perfilamos precisamente los intereses de un estudiante, las necesidades que ellos tienen, basados con la necesidad que tiene el departamento sobre el interés propio, para que pueda fluir propiamente la misma idea y que obviamente pueda empatarse con esa parte del área de oportunidad que ellos tienen, ¿no? Lo que están identificando. Los capacitamos en la parte de la búsqueda, en los motores de búsqueda de patentes, y que obviamente también vean esa área de oportunidad, ¿no? Entonces, la búsqueda no solamente se hace en español, se hace en diferentes idiomas, y obviamente el estudiante es capaz de poder consultar la información en diferentes tipos de idiomas en las diferentes plataformas. Cuando vemos esa parte de resultados y que obviamente los atribuimos a que estos puedan ser atractivos, pues obviamente empezamos también a ver las áreas de oportunidad para poder empezar una redacción previa a cada uno de ellos y generar, obviamente, la parte del desarrollo del prototipado. Tenemos otro ejemplo, en este caso de cardiología, no voy a hablar mucho al detalle porque este todavía lo tenemos por ahí en el tintero,
pero generamos por áreas de oportunidad para nuevos dispositivos que nos permitan a nosotros colocar algunos stents coronarios, ¿sí?, que precisamente nos permitan un área de flexibilidad. Vimos un área de oportunidad por ahí atractiva porque precisamente se arrojan muchos de los sedimentos de grasas en cada uno de ellos y nosotros tenemos que cambiar la manguerita, ¿no?, nuevamente. Entonces desarrollamos áreas de oportunidad muy atractivas para en el campo de cardiología. En el campo de cirugía, igual de la misma forma, podemos monitorear el estado de salud de un paciente posterior a la parte de una cirugía y lo hacemos a nivel remoto y obviamente la parte de desarrollo es que centramos en cada uno de ellos. Lo vemos en dermatología con uno de los instrumentos más utilizados, que en este caso es un sacabocados. Bueno, sacamos una parte de extracción de pieza. El problema es cuántas veces tenemos que hacer esa parte de biopsia, ¿no? Entonces, desarrollamos por ahí algunos otros dispositivos que nos permitan precisamente evitar generar lesiones alrededor de la piel y que salga la pieza única y evitar obviamente la replicación. De eso mismo también tenemos algún otro en dermatología que precisamente nos permite ver esta área de oportunidad en laceraciones en la piel, obviamente por falta de flujo sanguíneo, como lo podemos ver como en el área de oportunidad en cuestión de pacientes con diabetes o que tienen una insuficiencia de flujo sanguíneo, esa parte de irrigación que es algo muy común a X edades, pues bueno, desarrollamos también la parte de dispositivos para cada uno de ellos, ¿no? Otro de los ejemplos que tenemos es en el campo de la oftalmología, ¿sí?, donde vemos también áreas de oportunidad y que no solamente entramos de forma física con un instrumento, sino también a través de inteligencia artificial que podemos llegar también a tenerlo de una manera predictiva o para diagnósticos más específicos, ¿no? Es decir, con un dato cuantificable, cosa que no lo habíamos visto anteriormente porque lo hacemos a apreciación de la experiencia de, en este caso, del médico. Otro de los ejemplos, otorrinolaringología, que por cierto ahí lo traigo en mi maleta, se me olvidó por ahí sacarlo, pero no lo verían. Es un dispositivo que nos permite ayudar a medir los niveles de flujo de aire, nos permite una salida, pero no una entrada del exterior hacia cualquier otro tipo de elemento. Y eso es para problemas de sordera, que son de los más profundos en cuestión de una infección del oído interno. Entonces, el procedimiento, pues bueno, si lo practico es dejarnos la malla timpánica como una coladera, y eso no es atractivo. Pero con este dispositivo lo que hacemos es poder llegar a medir esos niveles de flujo de aire que permita, obviamente, la generación o la extracción de la infección del oído interno, pero que no nos permita que entre cualquier otro tipo de obstáculo dentro, sin necesidad de poner a la malla timpánica como una malla de coladera, ¿no? Que es un procedimiento común que se ha utilizado todo el tiempo, ¿no? Hasta ahí. Otro de los proyectos, pues bueno, traumatología. Tenemos por ahí algo que es una parte muy común, la cuestión de una cirugía por ligamento cruzado anterior, y que obviamente buscamos también dispositivos que nos permitan hacerlo todavía más práctico, la fijación de la parte del ligamento hueso a hueso o hueso tendón hueso, como nosotros le decimos, y que obviamente sea más práctico, más sencillo, más dinámico, y además de todo eso también otro tipo de herramientas que aquí no lo tenemos por ahí, pero otro tipo de herramientas que nos permita llegar a visualizar en la terapia de rehabilitación física que obviamente se lleva después de una parte de cirugía. Me dijeron que lo diga muy rápido, entonces no sé si me fui demasiado rápido, pero estoy abierto a cualquier tipo de preguntas, ¿no? La situación aquí es de que vean la parte de la experiencia que nosotros hemos tenido hasta este momento, yendo la parte de dos facultades, como les menciono, dos de las más grandes de nuestra universidad, sin dejar atrás a todas las demás disciplinas, pero en este caso hicimos esa parte práctica, ¿no? Lo que hace entre la parte de la ingeniería y el campo médico. Y vemos que nosotros somos literalmente compradores de tecnología, pero no generadores de este tipo de tecnología. Y ahí es donde vemos el área de oportunidad. Podemos nosotros llegar a hacer esa parte de proveeduría, sí, pero ¿quién lo hace en la universidad? Lo hacen estudiantes, en compañía de profesores, lo hacen validándolo directamente con los departamentos que lo necesitan. Y además de todo eso, lo que ocupamos ahora es, obviamente, si esas tecnologías ya están protegidas, tenemos ahora la disponibilidad de poderlas licenciar y que ustedes las utilicen precisamente con algún inicio en cuestión de emprendimiento. Todo es de la parte de base y al final del día lo que vemos es una parte modificable, pero al final lo que se queda en todo esto es la mejora de la sociedad, porque necesitamos obviamente la capacidad de dar respuesta a estas necesidades que tenemos ahorita en corta instancia, ¿sí? Y no esperarnos a que llegue una máquina que venga probablemente de algún otro país, ya sea de Europa o de Asia, para que pueda ayudarnos con la parte del diagnóstico. Nosotros lo podemos hacer, lo hemos validado,
lo hemos realizado, tenemos algunas de ellas. Nuestra universidad, pues bueno, actualmente, después de estos 90 años, pues obviamente se ha transformado, ¿no? Y lo que hacemos es precisamente eso, generar áreas de oportunidad, no solamente al interior de nuestra universidad, sino también el compartirlas con la sociedad. Por ahí están. Muchísimas gracias. El gobierno del Nuevo Nuevo León.